y con atmósferas que si un ser humano las respira una vez, no las va a llegar a respirar una segunda vez. Esto enfadó a mucha gente que pasó por los comentarios del vídeo para expresar su enfado e insultarme como si eso los pusiera en contacto con seres de MOM-Z14. Viajando al 20% de la velocidad de la luz, una persona tardaría 21 años en llegar a Próxima Centauri B y otros tantos para volver y decir, bueno, sí cumple con todos los requisitos, pero su atmósfera tiene una cantidad enorme de ácido sulfúrico y no es respirable. Así que Musk propone que los seres humanos vayan a Marte a crear una especie de comuna agropecuaria Amish sin posibilidad de volver a la Tierra. Y para lograr, no queda muy claro qué. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va Desnudo a fondo. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede permanecer en la cuna para siempre. El pionero ruso de la astronáutica Konstantin Tsiolkovsky escribió esta línea en una carta en 1911 y después la incluyó en la segunda parte de su obra de vanguardia, Exploración del espacio exterior mediante dispositivos de cohetes. Ya en 1903, este científico había desarrollado la ecuación del cohete, que explicaba cómo un aparato puede acelerarse a sí mismo expulsando parte de su masa. Por supuesto, entre la teoría de Tsiolkovsky y los primeros experimentos con cohetes de Goddard, no pasó mucho tiempo para que la ciencia ficción abordara la posibilidad no ya de que nuestra especie fuera la pasiva receptora de viajeros de otras civilizaciones, sino que hiciera las maletas y se lanzara a colonizar el vasto universo, llevando la simiente humana por doquier, empezando por la Luna y acabando lo más lejos posible. Ya fuera porque el autor de la obra de ciencia ficción se lo propone como mera aventura, como necesidad de recursos agotados en nuestro planeta, o porque el planeta muere o se vuelve inhabitable o con algún otro pretexto. Los escritores de ciencia ficción se han imaginado bases encapsuladas en entornos hostiles o planetas reformados para convertirlos en habitables, o directamente el hallazgo de exoplanetas con todo lo necesario para sostener la vida humana, verdaderos nuevos paraísos, jardines cósmicos del Edén, donde empezar de nuevo. Y se imaginaron, para emprender ese viaje, la posibilidad de suspender las funciones vitales de los ocupantes durante algunos cientos o miles o millones de años, o usar fantasiosos pasos de gusano entre dos agujeros negros, o naves en las que generaciones y generaciones de seres humanos nacen, viven, se reproducen y mueren sin más propósito en la vida que llegar a la tierra prometida, por aburrido que nos pudiera parecer. Pero aquí hay que detenerse y pensar en dos cosas. Primero, que la ciencia ficción utiliza todos esos escenarios para hablar de asuntos que nos atañen a los seres humanos de hoy en nuestro planeta y que no tenemos expectativas de abandonarlo pronto, le digan a usted lo que le digan. Como forma artística, la ciencia ficción habla finalmente de nosotros, de nuestras pasiones, nuestras ambiciones, nuestros amores y odios, nuestras esperanzas y desilusiones, de violencia, miedo, solidaridad, esperanza, amistad, poder, justicia, injusticia, avances y retrocesos, tristezas, desconfianzas, alegrías, superación de desafíos, fracasos y desánimo, triunfo y entusiasmo, y cosas así, eminentemente humanas y que son más importantes en cualquier obra decente de ciencia ficción que la escenografía, que finalmente nos sirve de lente de aumento o de microscopio para analizarnos a nosotros mismos. Segundo, lo más probable es que eso no va a pasar nunca. En esta ocasión vamos a hacer casi una segunda parte del vídeo de la semana pasada, donde analizábamos la realidad de nuestras probabilidades de detectar una civilización extraterrestre, comunicarnos con ella y encontrarnos finalmente con ella en un abrazo cósmico. Y vimos que, aunque atractiva, esta propuesta es enormemente improbable por pequeños detalles como el tamaño del universo, la degradación de las comunicaciones en el espacio, la velocidad de la luz y otras variables que nos llevan a concluir que lo más probable es que esta especie esté sola en el universo, y si no lo está no lo va a saber nunca, porque nunca contactará con otros seres inteligentes como nosotros, sea lo que sea que signifique eso. Esto enfadó a mucha gente que pasó por los comentarios del vídeo para expresar su enfado e insultarme como si eso los pusiera en contacto con seres de MOM-Z14, la galaxia más lejana del universo descubierta hasta hoy por el telescopio James Webb. Supongo que ahora volverán a enfadarse y a insultarme, porque la realidad es que colonizar otros cuerpos celestes, la Luna, los asteroides, Marte o cualquiera de los exoplanetas potencialmente habitables que hemos encontrado hasta hoy, no es más que un sueño imposible
sin importar lo que le diga a usted Elon Musk. Pero empecemos por lo esencial, ¿qué es un planeta habitable? La ciencia ficción ha imaginado mucho. Yo mismo tengo un cuento llamado precisamente Planeta Habitable, que se publicó hace muchísimos años, que al llegar a él los seres humanos, nunca explico cómo llegan, descubren que ya está habitado por todos los seres de las mitologías del pasado, gnomos, duendes, hadas, unicornios y demás. Lo que me interesaba era ver cómo podían convivir los seres humanos con seres que originalmente habían salido de su imaginación. No planteaba yo viajes reales. Pero para quienes estudian física, geología, astronomía, biología y otras disciplinas, lo primero era encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar. Cierto, usted puede decirme que era lógico que otras estrellas tuvieran planetas, pero su lógica no importa un rábano podrido partido por la mitad si no hay confirmación en los hechos. Y no fue sino hasta 1992 cuando por primera vez se identificó con certeza un exoplaneta. Lo siguiente fue descubrir más y más planetas, miles de ellos, y enterarnos de que la gran mayoría de los que íbamos descubriendo eran fundamentalmente parientes de Júpiter y Saturno, es decir, gigantes gaseosos de enorme masa, sin tierra firme que pisar y con atmósferas que si un ser humano las respira una vez, no las va a llegar a respirar una segunda vez. Hidrógeno, amoníaco, metano, ácido sulfúrico e incluso con grandes cantidades de helio. Al menos uno muere sonando chistoso. La habitabilidad se define obviamente por lo que nosotros necesitamos para vivir. Los seres humanos somos bastante exigentes en cuanto a dónde podemos vivir sin más protección que nuestro pelo y nuestra piel. Por ejemplo, no podemos vivir en el 71% de nuestro propio planeta porque está cubierto de agua. Otro buen porcentaje está cubierto de hielo y la temperatura es demasiado baja para vivir en ella sin ropa especial. Y está una enorme zona donde el calor es extremo en algún momento del año o siempre. Además necesitamos tierra fértil porque plantar en el desierto no es muy viable. Tampoco es viable plantar en las cimas de altas montañas y cordilleras escarpadas que también tienen muchos hielos eternos. Vamos, que el ser humano solo puede vivir cómodamente y sin demasiadas exigencias en el 10% de su propio planeta. El telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009, tiene por objeto escudriñar nuestra región de la galaxia en busca de planetas más o menos del tamaño del nuestro, especialmente los que están en la zona habitable alrededor de una estrella. Esta zona se conoce como la zona Ricitos de Oro o Goldilocks, una zona a tal distancia de una estrella que la temperatura permite la existencia de agua líquida en una parte del planeta, sin congelarla o evaporarla. Vamos, en una zona que no es ni demasiado fría ni demasiado caliente, como era el caso de la avena de los tres osos del cuento que rescató el británico Robert Southey. Fue solo a principios de 2014 que el telescopio Kepler encontró el primer planeta del tamaño correcto en la zona habitable. Pero hay muchos más requisitos para un planeta habitable. Una cosa es que la temperatura permita que haya agua y otra cosa es que tal agua exista. Se requiere agua líquida y en cantidades abundantes para sostener la vida. Y se requiere alguna superficie sólida. No vale un planeta hecho totalmente de agua como Camino, planeta de la saga Star Wars, el planeta de Miller de Interstellar o Solaris de la novela y película del mismo nombre. También viene siendo útil tener una atmósfera, una capa que permite estabilizar la temperatura del planeta mediante un efecto invernadero controlado y que tenga el oxígeno que necesitamos, más o menos un 20% de su composición, porque si es poco oxígeno nos asfixiamos y si es mucho se nos queman los pulmones. Necesita un gas inerte como el nitrógeno que forma el 78% del aire que respiramos en la Tierra y trazas de argón, dióxido de carbono, vapor de agua, neón, metano y ozono y un poco de helio, pero no tanto como para sonar chistoso. Más o menos así tiene que ser una atmósfera para que respirar no sea un desafío. O sea que el asunto se va complicando. El planeta también debe tener otros elementos bioesenciales, es decir, esenciales para la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, conocidos con la palabra memotécnica CHONSP. Y al mismo tiempo no debe tener un montón de elementos y compuestos venenosos para nosotros, por supuesto. Cada pequeño detalle cuenta. Ese planeta habitable ideal también debe tener una masa suficiente como para retener esa preciada atmósfera, también como ricitos de oro, ni tan poca ni demasiada masa.
Además, las investigaciones sobre el cuerpo humano en el espacio nos han demostrado que solo podemos vivir en un rango entre el 0,75 y 1,5 de la gravedad de la Tierra. Incluso esos extremos son incómodos y afectan a nuestro metabolismo, remodelan nuestros huesos y alteran la masa muscular. Lo vamos a ver más en detalle. O sea que la lista de compra para nuestro planeta habitable se va haciendo larga. Necesita forzosamente un campo magnético. Nos parece de lo más normal que nuestro planeta tenga un campo magnético que nos permite orientarnos con una brújula y disfrutar, si podemos ir a ellas, de las luces del norte y del sur. Pero más allá de su utilidad evidente, el campo magnético de nuestro planeta, que está producido por el núcleo metálico fundido que gira rápidamente en el centro de la Tierra, nos protege de los vientos solares y de la radiación cósmica omnipresente en todo el universo y que es enormemente peligrosa. También hay que añadir una rotación moderada con ciclos de día y noche no demasiado extremos y una inclinación del eje de rotación que permita estaciones recurrentes y estables que faciliten la diversidad biológica. Y por supuesto que esté en órbita alrededor de una estrella estable. Listo, ya tenemos un planeta donde podemos vivir. Hasta hoy, de las pocas docenas de planetas que hemos identificado que están en la zona ricitos de oro de sus estrellas, ninguno cumple ni de lejos estos requisitos hasta donde podemos saber. Quizás habría que ir para verlo. Ir hasta un planeta habitable incluye los problemas que ya comentamos en el vídeo sobre visitas extraterrestres, principalmente la distancia hasta los planetas identificados que probablemente puedan albergar vida es enorme. El más cercano a nosotros es Próxima Centauri b, que está a 4 años luz de la Tierra. Tiene el pequeño problema de que orbita una estrella enana roja que probablemente lo somete a elevados niveles de radiación que hacen imposible la vida. Le sigue el prometedor planeta TRAPPIST-1e, que está a 40 años luz y podría ser rocoso y tener agua. O no. Saberlo requiere ir a visitarlos. Y están muy lejos. Viajando al 20% de la velocidad de la luz, que es el límite viable, como ya comentamos, una persona tardaría 21 años en llegar a Próxima Centauri b y otros tantos para volver y decir, bueno, sí cumple con todos los requisitos, pero su atmósfera tiene una cantidad enorme de ácido sulfúrico y no es respirable. Por lo demás, todo bien. Demasiado viaje para eso, que requeriría 42 años de vida de una tripulación suicida. O casi suicida. Claro que el combustible para esa hazaña es otra cosa. Para un cohete químico como los que usamos hasta hoy, se necesitaría más combustible que la masa del universo observable para poder ir a Próxima Centauri b. O sea, no es práctico. Si se desarrollara en un futuro un cohete de fusión nuclear, actualmente están en desarrollo en varios laboratorios, se necesitarían solamente 3.300 toneladas de combustible para la ida y 3.300 toneladas para el regreso. Pero para transportar esas 6.600 toneladas de combustible se requiere todavía más combustible. No parece un buen negocio. Así que, si no podemos ir demasiado lejos, probablemente por nada, tenemos que volver a los primeros días de la ciencia ficción y buscamos planetas más a mano. Mercurio tiene extremos de temperatura de menos 180 grados centígrados a 427 grados centígrados. Recibe una cantidad brutal de radiación y su atmósfera es demasiado tenue, con presencia de oxígeno, hidrógeno, helio y sustancias dañinas como el sodio y el potasio. Sí, el sodio y el potasio nos sirven para vivir si los consumimos, pero si los respiramos no. Venus tampoco es un buen candidato. Como dice la Universidad de Cambridge, lo caracterizan una presión atmosférica aplastante, nubes tóxicas de ácido sulfúrico y temperaturas promedio de aproximadamente 460 grados centígrados, suficientes para fundir el plomo. Nos queda pues entonces el planeta rojo, Marte, ese que nos imaginamos habitable desde la novela de 1883, Aleriel o Un viaje a otros mundos, del polaco Władysław Somerville Lach-Schrima. El Marte de Flash Gordon, el Marte de H.G. Wells, que es de un tiempo para acá una obsesión del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Una obsesión horriblemente desencaminada, como vamos a ver. La idea más bien fantasiosa que ha propuesto este hombre, que ha fracasado con numerosos proyectos, es que se deben mandar robots enormemente capaces, totalmente autónomos, que aún no existen ni de lejos,
con la capacidad de tender en Marte unos paneles solares delgadísimos y conectarlos para crear una red de producción de electricidad. Los robots se verán seguidos por unas tuneladoras inteligentes, que tampoco existen todavía, para crear los agujeros en los que habrán de vivir los colonos de Moscú. Los robots también construirán una central nuclear de fisión para obtener energía de manera más fiable, haciendo cemento con la roca extraída por la tuneladora. Todo está fríamente calculado. Los robots extraerán agua del hielo bajo la superficie marciana y la combinarán con dióxido de carbono para producir tanto oxígeno para la respiración como metano para el combustible de vuelta a la Tierra. Una vez hecho todo esto por robots con una capacidad que hoy no existen, Musk empezaría a mandar seres humanos con semillas y animales para que construyan invernaderos y críen ganado en los túneles de Marte. Según Musk, en unos 100 años habrá una ciudad autosostenible y autosuficiente, y con eso habrá logrado, no mucho. Primero que nada, habrá logrado que esa gente nunca vuelva a la Tierra. Sería necesario un primer viaje a Marte para ver en el terreno cuál es la realidad que no han alcanzado a contarnos los 6 exploradores móviles, las 7 sondas estacionarias y el helicóptero que hemos enviado a Marte y que han analizado apenas una millonésima parte de la superficie marciana. Ese viaje de sondeo para ver cómo está la situación en Marte con la tecnología de SpaceX durará entre 4 y 6 meses, digamos 5. Digamos que la exploración le ocupe a los tripulantes 3 meses y que vuelvan a la Tierra en otro viaje de 5 meses. Duración de la misión, 13 meses, algo más de un año. Y ese viaje está lleno de problemas. Desde el principio de la aventura espacial sabemos del peligro que representa la radiación, que es invisible y enormemente peligrosa, pero de la que nos protege en la Tierra nuestro campo magnético. De los varios tipos de radiación a los que están expuestos los viajeros al espacio, el más peligroso son los rayos cósmicos galácticos, que pueden aumentar el riesgo de enfermedades degenerativas como el cáncer, las cardiopatías y cataratas en los cristalinos de los ojos. Gracias a las estaciones espaciales y los 6 viajes a la Luna, 6, sabemos que el cuerpo humano no está hecho para el espacio. Por más que a veces lo despreciemos, el cuerpo humano es producto final de 3.800 millones de años de evolución para estar lo mejor adaptado posible a las condiciones de este planeta o de la parte más amable de este planeta. Cambian las condiciones y todo se desordena. Los astronautas en microgravedad pierden entre el 1 y el 2% de su densidad ósea cada mes, lo que provoca osteoporosis, y tienen una pérdida aún más rápida de masa muscular que el cuerpo desecha porque ya no la necesita. También redistribuye sus fluidos corporales en microgravedad. Nuestro sistema cardiovascular vive luchando a cada latido del corazón contra la gravedad. Y al reducirse esta, gran parte de la sangre se concentra en el pecho y la cara y puede aumentar la presión intracraneal, además de que provoca esas caras un poco hinchadas que vemos en los astronautas. Por lo mismo, el corazón se va encogiendo y reduciendo, ya que no necesita ser tan fuerte para luchar contra la gravedad al bombear la sangre. La redistribución de líquidos en el cuerpo también hace que la visión se vuelva borrosa y el nervio óptico se inflame con pérdida de la vista, que puede ser permanente. Esto es tan común, lo sufre el 70% de los astronautas, que tiene su propio nombre: síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales. La desorientación producto de la falta de gravedad también provoca problemas de equilibrio, en especial al volver a un campo gravitacional, es decir, al regresar a la Tierra. Todo esto ha obligado a los intensos programas de ejercicios que hacen los ocupantes de la Estación Espacial Internacional, que no anulan el problema, solo lo evitan parcialmente. Por cierto, el programa de Elon Musk actualmente no incluye en sus Starships instalaciones de ejercicios para un viaje de año y pico. Para terminar el menú al que deben enfrentarse los astronautas que pasan más de unos días en el espacio, el sistema inmune también se debilita. Las bacterias inofensivas que forman el microbioma de nuestro aparato digestivo, la famosa flora intestinal, tienden a mutar y volverse infecciosas, y las células de nuestro cuerpo, todas, envejecen más rápido. Y todo esto sin mencionar el problema que implica mantener un ambiente higiénico en un entorno cerrado y húmedo como una nave espacial. Los microbios que llevan los astronautas también mutan. Se necesita una temperatura e iluminación adecuadas, y el inicio de una epidemia o una infección puede ser el fin de toda la misión.
Y esto sin contar, por supuesto, los problemas de salud mental, producto del confinamiento, del aislamiento, de las características propias de los seres humanos. Y tener en cuenta que ese miedo se agrava cuando una llamada de auxilio desde Marte puede tardar hasta 2 minutos en llegar a la Tierra, cuando los planetas están más lejos uno de otro, y la respuesta, por lo tanto, otros 22 minutos en regresar. Y no pase usted por alto los conflictos sociales que siempre se presentan en las interacciones humanas porque somos humanos. Mire, ir al espacio requiere compromiso y dedicación y enfrentar peligros distintos de los que se inventaba la ciencia ficción, y los astronautas lo saben. Mantener tripulantes en la Estación Espacial Internacional nos ha enseñado mucho. Así que los viajeros a Marte y de regreso correrían estos peligros y otros. Y después de más de un año fuera del planeta, sufrirían enormemente para readaptarse, y algunos posiblemente no lo conseguirían nunca. Todos los problemas que hemos comentado de los viajes en el espacio están presentes en Marte. Con una gravedad que es de solo el 38% que la de la Tierra, los cuerpos de los astronautas rápidamente se desharán de huesos, músculos y otros elementos que no necesitan. Es como un sujeto de enormes músculos de gimnasio diario que deja de hacer ejercicio y su cuerpo en pocos meses lo devuelve a su realidad de peso medio, quizás con una pequeña barriga cervecera. Empecemos por la radiación cósmica. No hay un campo magnético que la reduzca en Marte, así que el ser humano debe vivir bajo tierra a profundidades tales que no se vuelva una máquina de mutaciones cancerígenas. Luego tenemos la Tierra, el polvo marciano que hemos visto en fotografías y que los científicos llaman regolito. Ese polvo que en la película de Matt Damon sirve para cultivar papas o patatas. No sirve. El regolito marciano no solo es rico en óxido de hierro que le da su color rojizo, sino que sabemos que es rico en unas sales llamadas percloratos, que reaccionan violentamente con los tejidos orgánicos y que entrarían en cualquier cultivo volviéndolo tóxico. Además, el regolito carece del carbono y nitrógeno necesarios para cultivar y se congela todos los días. A cambio, para equilibrar, tenemos en Marte una atmósfera absolutamente irrespirable, una capa muy delgada, 100 veces menos densa que la terrestre, formada en un 95% por dióxido de carbono y trazas de nitrógeno, argón y oxígeno. Así que Musk propone que los seres humanos vayan a Marte a crear una especie de comuna agropecuaria Amish dentro de túneles creados por tuneladoras armadas por robots que no existen, sin posibilidad de volver a la Tierra, de respirar aire fresco, de ver el mar, de disfrutar muchas cosas en aras de una viabilidad económica bastante más que dudosa, y para lograr, no queda muy claro qué. Estoy seguro de que Elon Musk tendrá muchos voluntarios, todos ellos psicológicamente muy equilibrados, pero bueno, la mía es solo una opinión. ¿Qué dicen los expertos? En 2024, la revista Nature publicó un artículo firmado por 5 estudiosos del espacio provenientes del Centro Aeroespacial Alemán, parte de la Agencia Espacial Europea, y las universidades alemanas de Bremen, Dresden y Braunschweig, analizando la viabilidad del proyecto de Elon Musk, que a diferencia de ellos no es experto en cuestiones aeroespaciales. En el estudio, los autores mostraron las graves deficiencias tecnológicas de los planes de Musk y determinaron que los planes actuales no ofrecen una oportunidad de vuelo de regreso debido a una masa excesiva del sistema. Señalaron, al mismo tiempo, importantes deficiencias en tecnologías relevantes como el suministro de energía para la superficie marciana. Y lo que hicieron, ya que los autores sí trabajan en esto, fue darles recomendaciones de carácter técnico, en particular una que Elon Musk debe odiar: una mayor participación internacional para distribuir el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, mejorar la viabilidad. Los autores del estudio se ocuparon sobre todo de la capacidad de carga de la pomposamente llamada Starship de Musk, la nave de las estrellas, que no va a ir a las estrellas, cuando mucho a Marte. E hicieron un presupuesto de masa, cuánto combustible se necesita para ir y volver y cuánto para transportar ese combustible mientras se va gastando. Utilizaron para ello los cálculos y decisiones que ya ha tomado la Agencia Espacial Europea para misiones científicas y determinaron, sin entrar en demasiados detalles, que el 20% de lo que propone Elon Musk está por desarrollarse y es inviable que empiece a mandar gente a Marte para finales de esta década. De modo alarmante, señalan que no hay una estrategia viable de vuelo de regreso y sus cálculos concluyen que no es posible un viaje de ida y vuelta exitoso como lo plantea el billonario. Y hay otros problemas.
La idea de huir de la Tierra a la colonia marciana si nuestro planeta sufriera una catástrofe es, según los críticos, tan boba como abandonar una casa en ruinas para irse a vivir a un depósito de desechos tóxicos en lugar de reparar la casa. La peor Tierra es mejor que el mejor Marte. Eso sin considerar que los que estuvieran en Marte medio sobreviviendo como campesinos subterráneos en ese planeta mortal difícilmente estarían muy dispuestos a recibir inmigrantes y refugiados, sobre todo si fueron elegidos por Elon Musk, que fomenta precisamente políticas antiinmigrantes por todo el mundo. Otros expertos señalan que la autosuficiencia marciana es un sueño de opio, que los colonos dependerían demasiado tiempo de bienes y recursos enviados desde la Tierra a un costo fantástico. ¿Qué tan fantástico? Mire, enviar un explorador como el Perseverance costó unos 240,000 euros por kilo. Pero si incluimos el desarrollo, la ingeniería, la operación, el personal y demás gastos, el kilo del Perseverance ronda el $1,000,000. Musk promete que en el futuro lo bajará a $100, pero es tan poco creíble como las primeras campañas promocionales de Neuralink, The Loop o el robot Optimus. Después de todo, los planes originales de Musk prometían la primera misión robótica en 2022 y la primera tripulada en 2024 con 4 cohetes Starship. Y a fecha de hoy no hay ni un solo cohete listo para la misión hoy mismo. Así que ir a Marte es todavía difícil, y lo será por mucho tiempo. La idea de la colonia marciana no pasa de una fantasía muy agradable, pero solo fantasía. Y quiero tocar rápidamente otra fantasía aún más compleja, la de la terraformación, concepto que inventó el gran escritor de ciencia ficción Jack Williamson en 1942. Terraformar un planeta implica alterarlo tanto que permita la vida humana en su superficie, por ejemplo, creando una atmósfera más amable, que en Marte sería un problema porque su escasa gravedad no puede mantener una atmósfera adecuada. Hasta hoy la idea de la terraformación existe únicamente en el reino de la ciencia ficción, y estamos muy lejos de poderla hacer, no solo porque requiere una tecnología desarrolladísima, sino por el gasto energético que implica. Y además, mire, si tenemos que terraformar un planeta para irnos a él por alguna catástrofe en el nuestro y tenemos la tecnología y la energía para hacerlo, lo más lógico sería, como ya observó Neil deGrasse Tyson, astrofísico y divulgador, reterraformar la Tierra para limpiar su suelo, su atmósfera y sus mares, lo cual sería de todos modos infinitamente más sencillo que terraformar Marte. Pero la terraformación es buena ciencia ficción. Mire, desde que quedó claro que resultaba demasiado problemático establecer una base lunar, cuyos beneficios serían escasos o inexistentes, los científicos determinaron que el máximo recurso que podemos obtener del espacio no es vivir en otros cuerpos celestes ni importar recursos minerales de ellos, aunque la serie de The Expanse, que comenzó con esa premisa, sea también buenísima ciencia ficción. El mejor recurso es el espacio mismo. Los viajes a la Luna proporcionaron indirectamente numerosos beneficios: la microminiaturización de circuitos que permitió la informática actual e Internet, los motores ultraeficientes que permiten las herramientas sin cable, vidrios de alta resistencia, telas resistentes al fuego y muchísimos otros. Pero ha sido la Estación Espacial Internacional la que nos ha dado conocimiento y desarrollos en más de 3,000 experimentos, en el estudio de los cuerpos y comportamientos de los propios astronautas, el conocimiento de las proteínas que ha llevado a medicamentos contra el cáncer, nuevos conocimientos sobre afecciones neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson que marcan el rumbo a los laboratorios en tierra, brazos robóticos que dan lugar a robots quirúrgicos minúsculos de extrema precisión para problemas dedicados como la neurocirugía, cosas tan sencillas como una mejor filtración del agua, la fabricación en el espacio de fibra óptica sin defecto alguno y mucho más, tanto que ameritaría un video completo o una serie. Veamos, soñar en grande es una característica humana esencial y gracias a ella hemos ido cambiando nuestro mundo. Los sueños en grande, sin embargo, no siempre se cumplen, y menos cuando son los delirios de personas poderosas y poco informadas, una combinación bastante peligrosa. No podremos colonizar otros planetas, pero podremos enviar robots cada vez más eficientes para estudiarlos, lo que nos permitirá seguir conociendo cada vez mejor nuestro universo y por tanto nuestro propio sistema solar y nuestro peculiar planeta. No podemos ir a planetas lejanos, y el más cercano es un infierno de calor, frío, sustancias tóxicas y rayos mortales,
Así que algunos valientes podrán visitarlo rápidamente y obtener conocimientos para volver cuanto antes, pero nada más. Sí, usted puede soñar en grande y pensar que en un futuro impredecible habrá tecnologías para superar la velocidad de la luz, terraformar Marte dándole incluso 10 veces más masa. La masa de Marte es de 1/10 parte de la nuestra, para que sostenga una atmósfera rediseñada y lo que usted quiera para hacer un resort de estilo Donald Trump en las arenas de Marte. Pero entre tanto, las realidades que tenemos y lo mucho que nos da el espacio a nuestro alrededor invita principalmente a conocerlo y usarlo mejor, a controlar la basura espacial de la que Elon Musk es gran productor con su satélite Starlink, a tener mayores y más avanzadas estaciones espaciales, una vez que la Estación Espacial Internacional actual termine su vida útil alrededor de 2030, a tener enlaces más rápidos y eficientes para Internet y todas las formas de comunicación que necesitamos para hacer a nuestro planeta más seguro y hacerlo con satélites más eficaces, más baratos, más sencillos. Tenemos posicionadores como el GPS estadounidense, la Galileo europea, la Beidou china y el sistema GLONASS ruso, pero podemos tener muchos mejores sistemas de posicionamiento. Si el futuro de la humanidad está en el espacio, no lo está, al menos en el futuro previsible, en el espacio amplio de nuestro sistema solar, ni en el espacio profundo de los 93.000 millones de años luz que ocupa nuestro universo, sino en el espacio inmediato, en nuestro propio barrio, donde también nos ocurre en la vida diaria y común que solemos encontrar maravillas más apasionantes que en lugares lejanos que con frecuencia son imaginarios y decepcionantes, aunque siempre vale la pena viajar. Si queremos una vida mejor para la humanidad en su conjunto, tenemos que construirla en la Tierra, mejorando constantemente nuestro uso de recursos, aumentando los conocimientos, mejorando nuestra moral, desarrollando lo necesario para una vida digna y razonablemente feliz para todos, y no solo para el capricho de Elon Musk. Y el lugar donde podemos obtener lo necesario para ello está en nuestro espacio inmediato. Y así podremos decirle al buen Konstantin Tsiolkovsky que hemos dejado la cuna ciertamente y que fuera de la cuna, muy cerca de ella, hemos conseguido enormes conocimientos y hemos descubierto también enormes horizontes para seguir avanzando. No está nada mal, ¿no cree usted?